nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Vamos, pajarito, que ya escribiste tu historia. ¿Quién pensaría que un día te cubrirías de gloria? Guapeando en el aire al invasor lo frenaste, otro salvaje del cielo sorprendiste con coraje. Tienen tus jinetes corazón blanco y celeste, no dejarán de enfrentarlo aunque la vida les cueste. Cara bravío que allá en el sur te graduaste, el gringo ya se dio cuenta qué significa enfrentarte. Cóndor provinciano, tu cuna fue cordobesa, el mundo entero comenta de tu atrevida proeza.
Cuando un gordo queda servido, la historia ya lo recibe, un héroe nuevo ha nacido. Grupo 3 de ataque, que no hay radar que te pare, tu bautismo fue de fuego, quedó el laurel en los mares. Pucara bravío, que allá en el sur te graduaste, el chino ya se dio cuenta que significa enfrentar bien. 8:20 de la mañana, informa el puesto comando que venían unos incursores del lado del este. Por intermedio del soldado Viano, me informo de que venían 2 aviones detrás del hangar. Entonces, lo que hago yo es guiar los tubos hacia el hangar y espero un cierto tiempo para que los aviones pasaran. Y lo único que me quedó por hacer es centrarlos bien en la mira y empezar a disparar. Cuando levanto la vista, veo que el primer avión echaba mucho humo negro. Y al segundo avión tuve que hacerle una ráfaga prácticamente a ojo, porque venía pegado sobre el primero. Aunque el combate aire-aire convencional no llega a producirse, porque los Sea Harrier ingleses son aptos para el combate a baja altura, mientras que los Mirage argentinos solo pueden combatir a gran altura. Se abre entonces la posibilidad para los británicos de realizar un helidesembarco. Con este fin, se desprenden del resto de la flota un destructor y 2 fragatas misilísticas, que comienzan el cañoneo naval sobre las islas. Se confirma también por el radar de Puerto Argentino el despegue de helicópteros desde los buques de transporte de tropas. Al conocer esta situación, la Fuerza Aérea Sur ordena el despegue de aviones A4 Skyhawk y Mirage 3, que atacan por primera vez a la flota. Casi simultáneamente, una escuadrilla de Mirage 5 Dagger ataca una flotilla que cañoneaba Puerto Argentino. De allí se alejarían luego con abundante fuego el destructor Exeter y averiadas las fragatas Alacrity y Arrow. En la bahía del Senochozel, un avión Dagger avista a otros 2 buques que se aproximaban a Ganso Verde y comienza un cañoneo sobre ellos, que sorprendidos invierten su rumbo y se alejan mar adentro.
después el contraalmirante Woodward, comandante del grupo de batalla naval, explicaba la retirada de la flota por varios días y decía: Lo que pasó es que desconocía el potencial de la Fuerza Aérea Argentina. No fue error mío. Cualquiera en mi lugar hubiera actuado como yo. Nada se pudo hacer contra la persistencia de los pilotos argentinos. Fue algo extraordinario. Aparecían por todas partes. Aprendimos a...
La Operación Rosario fue la reconquista de las Islas Malvinas por parte de la Argentina en 1982 por medio de una operación anfibia incruenta, por decisión de la Argentina. El archipiélago estaba bajo control del Reino Unido desde su ocupación en 1833. Los militares argentinos desalojaron a las autoridades británicas y establecieron una gobernación militar. Las autoridades argentinas planificaron la operación a partir de diciembre de 1981. En marzo de 1982 zarpó una flota expedicionaria argentina del continente. El desembarco inició el 2 de abril y fue ejecutado sin mayores inconvenientes excepto por un muerto en la toma de la casa del gobernador británico en las islas. El comandante argentino logró su objetivo sin causar bajas en el enemigo ni los civiles, algo que la dictadura requería para las negociaciones diplomáticas. Al final las fuerzas argentinas rindieron a la reducida guarnición británica, la cual fue deportada junto al gobernador Rex Hunt. El 3 de abril el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 502 que pedía la cesación inmediata de las hostilidades. La retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las Islas Malvinas. A los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido a que procuren hallar una solución diplomática a sus diferencias y a que respeten plenamente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 15 sobre 30 países votaron a favor de la resolución, uno por encima del mínimo necesario. Argentina no esperaba este resultado. Con la excepción de Panamá, los miembros del movimiento de países no alineados votaron en contra de la Argentina, mientras que la Unión Soviética, España, Polonia y China se abstuvieron. Ese mismo sábado 3 de abril, el Reino Unido lanzó la Operación Corporate, a cargo de la Fuerza de Tareas 317, para recapturar los archipiélagos. A mediados de diciembre del año 1981, el comandante en jefe de la Armada Jorge Isaac Anaya impartió la primera orden del conflicto al jefe del Estado Mayor General de la Armada Alberto Bío. La indicación contemplaba la toma de las Malvinas, el alistamiento de los cazas Super Etendard y la adquisición de aviones P-3 Orion. Con esa orden Vigo ordenó al comandante de operaciones navales, vicealmirante Juan José Lombardo, la actualización del plan de toma de las Malvinas. El 12 de enero de 1982, la Argentina resolvió que el general de división Osvaldo Jorge García, comandante del Quinto Cuerpo de Ejército, el vicealmirante Juan Lombardo y el brigadier mayor Sigfrido Martín Plessl, comandante de instrucción, constituyeran un equipo de trabajo para realizar un estudio de una operación militar en las Malvinas. Argentina incorporó esta resolución al acta del día manteniéndola en secreto. En este sentido, se planeó que la planificación fuera secreta y manuscrita. Las reuniones se realizarían en distintos lugares. Se planteó también que los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores se incorporarían a la planificación eventualmente. El 26 de enero de 1982, la Argentina resolvió que el equipo de trabajo expusiera los planes a mediados del mes de marzo siguiente. La comisión redactó los planes cuyos objetivos fueron consolidar la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y contribuir a afirmar su pleno ejercicio en el Atlántico Sur. La documentación estableció además la resolución estratégica nacional del Comité Militar de emplear a las Fuerzas Armadas para recuperar los archipiélagos australes en litigio con el Reino Unido. La comisión dijo que la operación militar era apta, factible y aceptable y que la fuerza conjunta estaría en condiciones de ejecutar la operación a partir del 15 de mayo de 1982. El documento imponía dos condiciones importantes. Debe mantenerse el actual estado británico de defensa de las islas y de tenerse que recurrir a la fuerza. Esta debe ser restringida a operaciones incruentas a fin de minimizar la reacción británica y alentar a una mejor posición negociadora. El operativo, que solo sería ejecutado por efectivos de la Armada, incorporó un regimiento del ejército a instancias del general de división Osvaldo García. Los mandos resolvieron que esa unidad recibiera una misión importante y no solo simbólica. La explicación de esto es que el ejército argentino durante la historia había conquistado los territorios que formaron el territorio argentino. La Fuerza Aérea Argentina quería tener entre sus tareas la toma del aeropuerto de Stanley, deseo que le fue concedido. García seleccionó al Regimiento de Infantería 25 para la recuperación de las islas. La unidad estaba comandada por el teniente coronel Mohamed Ali Seineldin. El 26 de marzo de 1982, la Argentina ordenó la ejecución de la operación, adelantándola 45 días con respecto al plan original de desembarcar el 15 de mayo. La Armada Argentina formó dos fuerzas de tareas, la FT-40, anfibia, y la FT-20, de apoyo, que zarparon de Puerto Belgrano el 28 de marzo. La primera formación estaba liderada por el destructor Ara Santísima Trinidad, D2, y la segunda por el portaaviones Ara 25 de mayo, B2. El grupo de diplomáticos argentinos designados para el plan no había finalizado las medidas diplomáticas paralelas a la operación militar.
El mismo día 26, la Argentina ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores demorar la respuesta que a la sazón demandaba por la Embajada de Gran Bretaña. Además se indicó que mantuviera una buena relación con los británicos para llegar sin inconvenientes al 1, 2 o 3 de abril. En las primeras horas del 1 de abril los Estados Unidos se comunicó con la Argentina para convencer la operación. Argentina era renuente a atender y solo lo hizo 1 hora y media después del corte de las comunicaciones con la flota, es decir, la hora del no retorno. Estados Unidos expresó su preocupación, a lo que Argentina respondió con una larga exposición de los derechos argentinos sobre el archipiélago. En un momento determinado Estados Unidos manifestó su amistad con Gran Bretaña, que era un aliado muy particular de Estados Unidos. Reflejando lo irremediable de las cosas, la Argentina declaró que los hechos ya estaban disparados. Ante esta terminante posición Estados Unidos solo preguntó por los habitantes de las islas. Tras el diálogo entre Argentina y Estados Unidos, se envió un mensaje a Gran Bretaña expresando la situación y asegurando su apoyo en la guerra. El movimiento al archipiélago a 14 nudos de velocidad y en formación circular protegía a la nave más valiosa del conjunto. El buque de desembarco de tanques Aracabo San Antonio, Q-42, que llevaba las tropas y medios para el desembarco. Mar afuera se les unió el rompehielos Ara Almirante Irizar, Q-5, y comenzó la distribución de los planes y la cartografía necesarios por medio de helicópteros, mientras la FT-40 se destacaba en una posición al norte de las islas. El viento se incrementó y afirmó del sudoeste con intensidad de temporal, por lo que la FT-40 debió bajar su velocidad hasta tener un avance efectivo de 6 nudos. El Ara Santísima Trinidad, debido a los golpes de mar, perdió parte de la carga de nafta que la agrupación de comandos anfibios llevaba en tanque sobre su cubierta. Las pésimas condiciones del tiempo produjeron un sensible atraso en el derrotero de la fuerza anfibia, lo que provocó que se cambiase el día D para el 2 de abril. Con un viento que llegaba a los 45 nudos del sur-sudoeste, aviones Grumman S-2 Tracker del portaaviones Ara 25 de mayo, B-2, cumplían vuelos de exploración. El 30 de marzo, cuando la recuperación se volvió inminente, Gran Bretaña ordenó que el destructor HMS Antrim, de 18, seguido de otros 2 buques de superficie y 3 submarinos nucleares, que se dirigieran a las Islas Georgias del Sur para apoyar al HMS Endurance. El resto de las unidades de la Marina Real se puso en alerta de 4 horas. La capital colonial Stanley estaba defendida por un destacamento de unos 70 infantes de marina, además de 40 milicianos de la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas. El 31 de marzo a las 12:57 horas, la flota argentina cortó las comunicaciones con el continente y puso rumbo directo a las Malvinas. En estos momentos Gran Bretaña fue informada de esto y puso en alerta a las islas. Infantes de marina británicos comenzaron a organizar la resistencia. Los isleños obstaculizaron la pista del aeropuerto y apagaron el faro de San Felipe. Ante esto los comandantes argentinos modificaron su plan original ordenando la captura del gobernador Rex Hunt, entre otras tareas. Ese mismo día el general Osvaldo Jorge García, debido a las malas condiciones meteorológicas reinantes, postergó un día la operación de desembarco, fijando como día D al 2 de abril y como hora H las 6. El teniente coronel Seineldin propuso y se aceptó que el nombre del asalto fuera Operación Rosario. Finalmente el 2 de abril en horas de la madrugada, buzos de la Armada Argentina que nadaron hasta una playa al norte de Puerto Argentino desde un submarino, habilitan el desembarco de vehículos anfibios y tropas argentinas. Los marines reales fueron pronto rodeados y se produjo un intenso cruce de fuego. La última misión de los integrantes del BIM 2, Batallón de Infantería de Marina 2, consistió en liberar a 30 ciudadanos argentinos, bajo guardia armada en el edificio Town Hall. A las 6:30 horas, desde el Ara Santísima Trinidad, se irradió un comunicado en el que intimaba a la población a no ofrecer resistencia para evitar derramamiento de sangre. El grupo del capitán de corbeta Pedro Edgardo Giachino, la avanzada de las fuerzas argentinas, se dirigió a la casa del gobernador, invitándole a la rendición. Al no recibirse respuesta, entraron al anexo de los sirvientes, donde se había atrincherado un grupo de marines reales, entablándose un combate. Comenzó un tiroteo generalizado donde se produjo la primera baja del conflicto, el capitán de corbeta Giachino, que fue herido mortalmente. Fueron también alcanzados por las esquirlas y resultaron heridos de gravedad el teniente de fragata Diego García Quiroga y el cabo primero Ernesto Urbina. El resto de sus hombres se replegaron, aunque mantuvieron el asedio sobre la sede local de la administración británica, disparando desde una posición elevada ubicada al sur de la misma. El 1 de abril a las 21:18 horas, el primer grupo de botes se desprendió del Ara Santísima Trinidad, 84 comandos anfibios y buzos tácticos bajo el mando del capitán de corbeta Guillermo Sánchez Savarots. A las 22:45 horas, el grueso de la agrupación de comandos anfibios salió del buque en 19 embarcaciones, destacándose inmediatamente el destructor en su zona de patrullado. Desembarcaron en Mullet Creek sobre las 23 horas.
A esa misma hora el submarino Ara Santa Fe libró a otros 10 buzos tácticos para colocar balizas de radionavegación y ocupar el faro Cabo San Felipe. Cuando el Santa Fe emergió y fue detectado por el radar de navegación del buque costero Forrest, con lo que se iniciaron las hostilidades. A las 23:40 horas en la zona del aeropuerto se observó una bengala verde y al poco tiempo fue apagado el faro San Felipe. Ya el 2 de abril a primeras horas se dio el desembarco de un grupo de comandos anfibios y de buzos tácticos con botes neumáticos para despejar posibles obstáculos o minas que hubiera en las playas para el arribo de los vehículos anfibios. A la 1:30 horas, los hombres de Sánchez Sabarots se dividieron en dos grupos. El primero, comandado por él mismo, se dirigió a los barracones de la Real Infantería de Marina Británica en Moody para atacarlos. El segundo, bajo el mando del capitán de corbeta Pedro Edgardo Giachino, segundo jefe del batallón de infantería de Marina número 1, BIM 1, avanzó hacia Puerto Stanley con objeto de tomar las oficinas del gobernador y capturarlo. A la 1:55 horas el submarino Ara Santa Fe salió a la superficie, frente a Punta Calebroña, y lanzó sus buzos tácticos a unos 3.000 metros del faro San Felipe, que se encontraba apagado, alejándose después, a máxima velocidad en superficie, para regresar a su lugar de patrulla. Pero los británicos, sobre aviso, habían evacuado los barracones y estaban desplegados en posiciones de combate para defender la localidad. Durante la aproximación al área de Moody Brook, Sánchez Sabarots había perdido a uno de sus hombres, el teniente de navío Jorge Horacio Bardi, que se había torcido el tobillo en la oscuridad, convirtiéndose en la primera víctima de la guerra. A las 4:20 horas el destructor Ara Hércules hizo su pabellón de guerra y comenzó su patrulla en Puerto Groussac, protegiendo el inicio de la fase de asalto, la aproximación del BDT, Ara Cabo San Antonio, y de la corbeta Ara Drummond. A las 5:45 horas la fuerza de desembarco de Sánchez Sabarots abrió intenso fuego automático y de granadas de aturdimiento sobre los barracones donde suponían a los infantes de marina británicos. A los pocos minutos descubrieron que nadie devolvía el fuego, estaban vacíos. El ruido, por el contrario, alertó al mayor Mike Norman, que dirigía a las fuerzas británicas, de que los argentinos habían llegado. Cerca de las 6 horas se apagaron las luces de la bodega del BDT, se abrieron las compuertas de proa y se pusieron en marcha los enormes extractores de gases. A las 6:22 horas llegó la orden primera ola al agua y desde el portal de proa del Ara Cabo San Antonio comenzaron a lanzarse al mar los vehículos anfibios, con tropas de élite integradas por el batallón de infantería de Marina número 2, cuyo comandante era el capitán de fragata de infantería de Marina Alfredo Raúl Weinstable, y junto a ellos, la sección Gato del Regimiento de Infantería 25 del Ejército Argentino, a cargo del subteniente Roberto Oscar Reyes, embarcados también en uno de los anfibios. Uno a uno fueron zambulléndose al mar los tractores anfibios, orientándose solo con las balizas que habían colocado los buzos tácticos del submarino Ara Santa Fe. La primera oleada fue la vanguardia de la fuerza de desembarco, integrada por efectivos de la compañía Foxtrot del batallón de infantería de Marina número 2, bajo el mando del capitán de corbeta de infantería de Marina Hugo Jorge Santillán como comandante de la vanguardia y el teniente de corbeta de infantería de Marina Carlos Ramón Schweitzer como segundo comandante y jefe de la compañía Foxtrot. Esa formación de avanzada llegó a tierra y enfiló hacia el aeropuerto. Una vez que se llega a la cabecera de pista del mismo, el subteniente Reyes recibe la orden de despejar con sus tropas del ejército argentino la pista principal, que se encontraba obstaculizada con maquinarias y tractores. La vanguardia, constituida principalmente por elementos de infantería, morteros, ametralladoras y cañones, sin retroceso de la compañía Foxtrot, continúa hacia la zona del istmo que une el aeropuerto con Puerto Stanley, sobrepasándolo rápidamente en dirección al poblado. Aproximadamente unos 400 metros antes de llegar al mismo, el vehículo anfibio Bao 7, que iba a la cabeza de la formación, a cargo del suboficial Víctor Quiroga, recibe un nutrido fuego de misiles antitanques, por lo cual Santillán ordena desenfilada de casco para evitar que los tiros de ametralladora que reglaban los británicos puedan dar en alguno de los tripulantes, y a la vez manda el desembarco de las tropas, que rápidamente tomaron posición para repeler el ataque. De igual manera actuaron los dos vehículos que venían detrás, uno a cargo del capitán Hugo Santillán y otro a cargo del teniente Carlos Schweitzer, quienes tomaron posición, desplegando a los infantes de marina en el terreno y comenzando a repeler el ataque que arreció cuando los ingleses abrieron fuego con ametralladoras y también con cañones sin retroceso Carl Gustav de 84 milímetros. A raíz de esto, el comandante de la vanguardia le ordena al suboficial Mario Di Filippo que haga fuego con sus cañones sin retroceso de 75 milímetros del vehículo Bao 19, cuidando de tirar muy por encima de las tropas británicas para evitar ocasionarle bajas al enemigo, tal como fue la orden del contraalmirante Busser.
Se efectuaron disparos de tiradores de morteros y finalmente al hacerlo con los cañones sin retroceso de 75 milímetros, impactando en la parte alta del galpón, desde cuya base combatía un grupo de Royal Marines que optan por batirse en retirada ante la precisión de la infantería de Marina argentina. En estos primeros combates se produce el primer y único herido de la vanguardia, el infante de Marina Horacio Tello. Las compañías Echo, teniente de navío Carlos César Aruani, y Delta, teniente de navío Francisco Armando Di Paola, desembarcaron poco después para ocupar el faro y continuar con las misiones planeadas. A las 6:30 horas, desde el Santísima Trinidad, se radió un comunicado en el que instaba a la población a no ofrecer resistencia para evitar derramamiento de sangre. A las 6:45 de la mañana del 2 de abril, se realizó el izamiento del pabellón argentino en las islas, a cargo de Guillermo Rodríguez, suboficial mayor de Infantería de Marina y encargado de la agrupación de comandos anfibios. El grupo de Giachino, la avanzada de las fuerzas argentinas, se dirigió a la casa del gobernador y le invitaron a la rendición. Al no recibirse respuesta, entraron al anexo de los sirvientes, donde se había atrincherado un grupo de marines reales, y se entabló un combate. Comenzó un tiroteo generalizado, donde se produjo la primera baja del conflicto, el capitán de corbeta Pedro Giachino, que fue herido mortalmente. Fueron también alcanzados por las esquirlas y resultaron heridos de gravedad el teniente de fragata Diego García Quiroga y el cabo primero Ernesto Urbina. El resto de sus hombres se replegaron, aunque mantuvieron el asedio sobre la sede la administración británica, disparando desde una posición elevada ubicada al sur. Pedro Giachino murió después, convirtiéndose así en la primera baja de la Guerra de las Malvinas y recibió post-mortem la Cruz al Heroico Valor en Combate. El contraalmirante Busser buscó al padre Ángel Mafecini, que había sido herido en el ojo, y le pidió que fuera al hospital para darle sus últimos ritos. Los constantes cambios de posición de los comandos anfibios argentinos y el uso de granadas de aturdimiento hicieron creer a los defensores que estaban bajo el ataque de una fuerza numéricamente muy superior a la real, lo cual resultó decisivo para obtener su rendición. A los pocos minutos, aterrizó el primer C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina en el aeropuerto de Puerto Argentino. El grupo del capitán de corbeta Guillermo Sánchez Sabarot se encolumna y rápidamente sale para reforzar a los hombres del capitán Giachino, pero antes de llegar a la casa del gobernador, apareció un argentino de la población civil que no había sido capturado y avisa de la presencia de unos 20 milicianos en Drijalle, por lo que los comandos anfibios entraron y los milicianos no ofrecieron resistencia. Cuando la compañía del teniente de navío Carlos Aruani llegó a las proximidades del viejo aeropuerto, sufrió el primer ataque de la infantería de Marina británica. Un blindado LBTP-7 fue averiado por disparos de una ametralladora de la segunda sección del teniente Bill Troyope, pero la tripulación argentina resultó ilesa. El contraalmirante Busser, responsable del desembarco, comenzó a preocuparse. Las tropas blindadas aún no habían entrado en contacto con los comandos y la resistencia británica era más intensa de lo esperado. Ordenó entonces que un pelotón de fusileros del Batallón de Infantería de Marina 1, BIM 1, bajo órdenes del teniente de navío Oscar Oulton, fuesen helitransportados a la costa. A las 8:30 horas el gobernador Hunt y el mayor Norman, sitiados y bajo presión, debatieron qué hacer. Se sugirió dispersarse por el interior para iniciar una guerra de guerrillas, pero finalmente, creyéndose rodeados por una compañía reforzada de infantería de marina, decidieron que este plan de acción no tenía sentido. Hicieron traer al vicecomodoro Héctor Gilobert, un argentino residente de las islas al que consideraban un espía, y le encargaron negociar el alto el fuego. Poco después de la rendición británica, más de 30 ciudadanos argentinos que habían sido tomados rehenes en la capital malvinense fueron liberados por los hombres del teniente de fragata Juan Carlos Martinelli. Según el capitán de corbeta Santillán, un vehículo anfibio de recuperación, R1, había desembarcado en cercanías de la capital malvinense poco después de la captura de la casa del gobernador, para realizar reparaciones de emergencia en dos de los vehículos, uno que había perdido una de sus orugas y otro que había sido baleado 97 veces en el tiroteo con los hombres del teniente Troyope. Una vez reparados, la misión de Santillán fue la toma de Navy Point en la península Camber. Al ingresar en el galpón, fue recibido a tiros por un soldado británico y al salir corriendo se engancha el pie en una piedra, sufriendo un esguince grave. Esa mañana el abanderado de la flota de mar, teniente de fragata Martín Cazaux, se trasladó desde el Ara Hércules hasta Puerto Argentino, en un helicóptero Lynx, para izar la bandera de la Argentina. Al día siguiente, aparecieron en los periódicos británicos las fotos de los marines tendidos en el suelo boca abajo. Aproximadamente 120 defensores, incluyendo 42 miembros de la Fuerza de Defensa isleña, 2 ex-marines reales y 6 o 7 policías, fueron capturados por los argentinos en la acción. De entre los 120 prisioneros tomados en la Operación Rosario, figuraban los suboficiales Gerald Cheek y Pat Peck y sus secciones de la Falkland Islands Defense Force, capturados en las inmediaciones de la casa del gobernador.
Media docena de marines reales, bajo el mando del cabo Stefan York, evitaron ser capturados, pero pronto se vieron obligados a rendirse totalmente agotados a los pocos días de tomar refugio en Long Island Farm. Terry Peck de la policía local tuvo más éxito y pudo unirse a la fuerza de desembarco británico el San Carlos. Cumplida su tarea por la fuerza de desembarco en Malvinas, algunas de sus fracciones se encontraban listas para el repliegue al continente, que comenzó el mismo 2 de abril. En esas circunstancias y ante la necesidad de brindar apoyo logístico a las unidades navales que operaban en el puerto de la capital de las islas, el comandante de la flota de mar dispuso la creación del apostadero naval Malvinas, designando como jefe al capitán de fragata Adolfo Gafovio. El 3 de abril otro grupo de tropas argentinas ocupó Grytviken y Puerto Leyte en la isla San Pedro, en una misión complementaria. Se rindieron los 22 Royal Marines del teniente Kate Mills atrincherados en la punta Coronel Zelaya, con solo un defensor herido, y se entregaron, sin resistencia, 13 hombres más del equipo de estudio antártico británico refugiados en la iglesia de Grytviken. La operación arrojó 3 soldados argentinos fallecidos y un helicóptero SA-330 Puma derribado. Los más de 80 soldados británicos que se rindieron, descritos por Londres como leones de Stanley, fueron recibidos como héroes cuando regresaron a su país pocos días después. Guerra de Malvinas, Batallón de Infantería de Marina 5. Rechazando el ataque de la Guardia Escocesa de la Reina. Los centinelas vigilaban en forma constante los 200 metros de frente por los 50 de ancho que ocupaba la cuarta sección, muchas veces adelantados de sus pozos para poder dar la alerta general. A las 21 horas, comenzó a bombardear el lugar donde estaban los morteros de 60 milímetros, a unos 650 metros a retaguardia sobre Tumbledown. Uno de los proyectiles cortó la línea telefónica, lo que le preocupaba bastante a Vázquez, pues no tenía contacto con el teniente Miño, quien a 150 metros le cubría las espaldas. Con quien había acordado que si recibían la orden de replegarse, ambos se encontrarían en un punto acotado y con las dos secciones unidas y en combate retardante, se desplazarían hasta el comando de la compañía Nácar. Fue un conscripto a tratar de reparar la línea telefónica, pero no la encontró. Por ello, el teniente Vázquez manda a llamar al cabo segundo Amílcar Tejada, quien estaba a 100 metros. Tejada, le dijo Nivien, apareció en la boca del pozo, tiene que solucionarme el corte de la línea telefónica. Vea qué puede hacer. A pesar del intenso fuego de artillería, Tejedor corrió de piedra en piedra tratando de seguir la línea y así llegó hasta la gran pared de piedra, donde estaba el subteniente Silva. El cable se había cortado y era imposible repararlo. En medio de las explosiones, el cabo llegó hasta la posición de Vázquez para informárselo. El ataque de la artillería continuó hasta las 23:10 horas, Vázquez ubicado en la boca del pozo, para tener una mejor vista, dar las órdenes y formular los pedidos a través del suboficial Foche Sato, que había pasado a desempeñarse como radiooperador. En ese instante, el conscripto Guida, desde su pozo situado a la izquierda, le gritó: «Señor, señor, lo hirieron a King». «Ya voy», le respondió Vázquez, dejando su fusil en el pozo para poder correr con mayor velocidad. Cuando llegó el conscripto, King estaba afuera, tomándose el estómago, con la mirada perdida y tambaleante, con las piernas muy abiertas. Con el mismo impulso de la carrera, lo empujó hacia el interior del pozo, al tiempo que le decía: «Está loco, parado afuera». Una esquirlas le había abierto el costado derecho del abdomen y no existía posibilidad de evacuarlo. Otro infante se introdujo en el pozo para ayudar. La oscuridad era total y solo entraba algo con las explosiones. Vázquez, tanteando la herida, comenzó a practicarle un vendaje de emergencia. Cuando cesó el cañoneo. No había pasado ni un minuto cuando escuchó una ametralladora Sterling, ahí nomás, en la misma boca del pozo de Zorro. ¿Qué había ocurrido? Los ingleses habían aprovechado el intenso fuego de artillería para aproximarse a escasos metros de la sección. ¿Quién podría estar tirando con Sterling? «Voy a ver qué ocurre», exclamó extrañado Vázquez. Cuando sacó la mitad del cuerpo fuera del pozo, quedó petrificado. 2 ingleses, cada uno no más de 5 metros, y a ambos costados de donde estaba Vázquez, iban avanzando y disparando. El de la Sterling, con la bayoneta calada, y el otro con un fal, con un cigarrillo en la boca. Fue entonces que King comenzó a gritar de dolor. Vázquez se zambulló en el pozo y le tapó la boca. «Cállate, gringo, porque acá nos cocinan a todos», le dijo en voz baja. Vázquez debía regresar a su pozo de inmediato, por varios motivos. Se encontraba a 100 metros de su posición, desde donde tenía que dirigir el combate. Allí estaba la radio, único enlace con su jefe. Además recordó que había dejado su fusil, cosa que lamentó. «Termina de vendarlo», dijo Vázquez al conscripto que le ayudaba a vendar a King, «yo regreso a mi posición». Sacó la pistola, la cargó, tomó una granada de mano, le saca el seguro y salió del pozo corriendo. El tiroteo se había generalizado.
Los británicos habían pasado al asalto con bayoneta empleando gran cantidad de hombres. Como se supo después, el regimiento que atacó a la cuarta sección fue el 2º batallón de la Guardia Escocesa y a medida que pasaban por los pozos disparaba encima de ellos. Mientras corría Vázquez, se cruzaba a menos de 5 metros de los ingleses, justo cuando la ola de asalto estaba sobre la cuarta sección. Los guardias escoceses, preocupados de usar todo el poder de fuego contra los soldados, que enterrados les disparaban sin cesar, se sorprendieron al ver un hombre del bando contrario corriendo entre ellos. Era una situación confusa y lógica, ocurrió en segundo, no daba margen a reaccionar. Es razonable que en medio de un asalto un hombre escape, pero resulta difícil imaginar que corra a lo largo de las posiciones. La reacción fue tardía. En esos instantes, se encendió un iluminante y la zona quedó como si fuera de día. Es ahí cuando Vázquez comenzó a ver las trazantes que se cruzaban delante suyo. Le estaban tirando, con fusil y ametralladora. Tenía dos posibilidades. O se tiraba en un enorme cráter o se hacia el muerto, y la decisión a tomar las tomó mientras corría, optando por simular que le pegaban un tiro, y se dejó caer boca abajo, con las piernas y los brazos abiertos. En la mano izquierda tenía aún la granada, en la otra la pistola. Apoyó la cara sobre la derecha con el derecho cerrado y al izquierdo lo pudo mantener abierto. Los minutos que siguieron fueron una eternidad. Para colmo, el iluminante no se apagaba. Algunos ingleses pasaron tan cerca que solo veía desde sus rodillas hacia abajo. Tuvo pánico, sabía que le podían dar el tiro de gracia o el bayonetazo. Tengo que quedarme quieto, no moverme, no salir corriendo, porque no llegaré a mi pozo para ocupar la mente. Comenzó a rezar. Al cesar la iluminación, como un resorte, se levantó y comenzó a correr, mientras tiraba con la pistola, sin apuntar a ningún lado en especial. Ya sin aliento y con las piernas sin responderle, observó que en la boca del pozo no había nadie. Sin dudarlo, y a pesar de que tenía 2 metros de profundidad, se zambulló de cabeza. Foche, realmente creí que no iba a llegar nunca, le dijo al suboficial Foche Sato, quien estaba sorprendido por la forma que su jefe había caído dentro del pozo. ¿Qué pasó, jefe? Hirieron a King, respondió Vázquez. Los ingleses nos atacan con muchos hombres. Recuperándose, guardó la pistola, tomó el fal y asomó medio cuerpo fuera del pozo. Rápidamente buscó al grupo de ingleses más cercanos y les lanzó la granada que lo había acompañado en su corrida. Tenía para elegir. La cantidad de soldados enemigos era importante. Algunos combatían en las posiciones, otros habían sobrepasado la línea de la cuarta sección unos 30 metros sobre retaguardia. Comenzó a dar órdenes, los gritos, los que a su vez eran pasado de pozo en pozo hasta los extremos. No tenía noticias de lo ocurrido al subteniente Silva, que con 5 soldados, ubicados a unos 50 metros más atrás, sobre la cresta de Tumbledown, cubriendo las espaldas de la gente de la cuarta sección de la nácar y sirviéndole de apoyo para el caso de que tuvieran que replegarse. A espalda de Silva estaba Miño con su sección de ingenieros anfibios, pero del otro lado de la altura y sin camino ni comunicación accesible, pues allí Tumbledown estaba cortado por picos con paredes de hasta 10 metros en la vertical. La única manera de comunicarse era por el punto de reunión previamente convenido. El flanco izquierdo de asalto británico había escalado el monte por el noreste de Tumbledown, directamente al norte, por un sitio por el que no se lo esperaban. La existencia de muchos recovecos desorganizaba toda defensa. Sin embargo, los escoceses subieron por allí, y a medida que avanzaban gritaban y tiraban con todas las armas. Miño y sus hombres, sorprendidos en su flanco, respondieron con fuego de fal, lanzacohetes y granadas de mano y de fusil. Veían perfectamente los disparos ingleses a través de la estela químicas que marca el trayecto de las trazantes. Antes de las 24 horas, Miño le avisó al guardiamarina de Marco, cuyo observatorio para dirigir el fuego estaba próximo, que se iba a replegar a un punto intermedio, en dirección al puesto de comando del teniente Villarraza, enviando a un conscripto hasta la posición de Vázquez para avisarle que se replegaba. Aparentemente por producto del fuego y del ataque que sufría Vázquez, ese hombre no ubicó la posición de la cuarta sección. Lo cierto es que la comunicación no le llegó a Vázquez y que Miño inició el repliegue solamente con sus hombres. Cuando la fracción de Miño se replegó de esas posiciones en la cresta militar norte, el subteniente Silva quedó con sus espaldas desprotegidas y fue entonces que los ingleses lo tomaron por atrás, matando a los 5 soldados que lo acompañaban. A la 1:20 de la madrugada, y como el enemigo no cedía en su ataque, Vázquez llamó por radio al puesto de comando de compañía del teniente Villarraza. Por varios motivos tenías problemas para comunicarse con su jefe. Se había cortado la línea telefónica. Ambas posiciones se encontraban en las laderas opuestas de una misma montaña que hacía de pantalla y, como si eso fuera poco, desde la tarde del 13 los ingleses interferían los equipos radioeléctricos hablando y con ruidos. Por ello, a veces la tercera o la segunda sección retransmitían las comunicaciones. Verde, aquí verde 4, insistió Vázquez.
Verde 4, fue la respuesta inmediata del puesto de comando de Villarraza. Solicito fuego de morteros sobre mi sección. Recibido. El suboficial Elvio Cuñe, jefe de la sección morteros 81 mm, dependía de la central de fuego a cargo del teniente de navío Ubaldo Pagani, instalado en el puesto de comando del batallón 5. Cuando comenzó el ataque sobre las posiciones del teniente Vázquez, Pagani lo liberó y le dijo que se comunicará directamente con el comando Nácar para hacer más efectivo el apoyo hacia esa compañía. Villarraza retransmitió a Cuñe el pedido de fuego de Vázquez. El suboficial había arreglado el tiro sobre la punta que bajaba de Tumbledón a Dos Hermanas, en un pequeño valle de 300 metros delante de la cuarta sección. De todas maneras, tenía que recibir la orden del lugar exacto donde hacía falta el apoyo. Verde, aquí naranja, dijo respondiendo el llamado de Villarraza. Aquí verde, adelante naranja, corríjame, va disparo, pum, dijo Cuñe. Vázquez, que ya había alertado a sus hombres que les caería fuego de morteros, le comunicó a Villarraza la corrección del tiro y este le retransmitió a Cuñe. A corte 100, derecha 50. Recibido. Va, respondió Cuñe. Bien, está en zona batida. De inmediato cayeron sobre la cuarta sección unas 15 salvas, provocando una gran sorpresa entre los británicos, que comenzaron a desbandarse. También hizo fuego el suboficial Lucio Monzón con sus morteros de 60 mm, ubicados a 500 metros a retaguardia de la cuarta Nácar, con 6 conscriptos. Ese fue un momento muy difícil, durante el cual quien está combatiendo desde su pozo no puede merece adentro y tiene que seguir tirando. Si deja de disparar, el enemigo, que lo tiene localizado perfectamente y que ya está jugado pues el fuego lo toma desprotegido, se le va encima y, como hacían los ingleses, le arroja una granada dentro del pozo o se para en la boca del mismo y vacía un cargador en el interior, ocupando luego ese mismo agujero. Además, el combate en esas condiciones es totalmente entreverado. A los proyectiles de los morteros de 81 mm había que sumarle los cohetes, granadas y misiles Milán que tiraban los británicos. Un infierno, donde las distancias entre contendientes no excedían los 8 o 10 metros y donde los disparos de cada uno eran su mejor cubierta. Nadie tenía tiempo de apuntar, solo de tirar al bulto, sin exponerse demasiado, porque con seguridad uno o más enemigos le estaban tirando. Esa situación fomentaba la inseguridad de ambos bandos y dificultaba la precisión de los disparos. Ante la intensidad del fuego de morteros, los británicos se replegaron a la posición de partida que habían adoptado para el ataque, en el valle, al oeste de Tumbledón. Muy pocos quedaron a retaguardia de la cuarta sección, escondido detrás de alguna piedra al no poder escapar con el grueso. Era exactamente la 1:30 horas del 14 de junio. El asalto de la Guardia Escocesa de la Reina había sido rechazado. Un silencio absoluto que se prolongó por espacio de media hora se apoderó del monte. Ni siquiera había viento y la visibilidad, pese a ser de noche, era buena, luego de haber pasado momentos de niebla cerrada, fuerte lluvia de granizo y nevadas. De pronto, ese extraño silencio se rompió con los gritos de los marinos argentinos: ¡Viva la infantería de marina! ¡Vengan, ingleses hijos de puta! Cerrar comillas, que venga la reina, carajo, vengan que acá está la cuarta sección. Los nervios, la tensión vivida durante más de 2 horas de combate ininterrumpido, el cansancio, el miedo, daban paso a un desahogo merecido. Los habían rechazado, que para esos hombres era mucho. A los pocos minutos los ánimos se tranquilizaron. Vázquez bajó a su pozo para calentarse, pues tenía las manos muy frías, casi sin tacto. De inmediato solicitó que le comunicaran las bajas y el estado de la munición, dato que se le pasó al teniente Villarraza. Verde, aquí verde 4. Verde. Señor, informo que los ingleses se retiraron, prácticamente se fueron en desbandada, en este momento no hay fuego, tengo 4 muertos y 3 heridos. Estamos haciendo recuento de munición. En la sintética, Vázquez le relató a su jefe lo ocurrido, quien le respondió: recibido. Pregunto si se va o se queda. Señor, yo no domino del todo la situación, pero los ingleses tampoco. Si me envía refuerzos puedo aguantar y de aquí no me saca nadie. Recibido, espere. Pasaron unos minutos, los necesarios para que el teniente Villarraza consulte con el puesto de comando del batallón. El capitán Robacio le respondió que le enviaría refuerzos. Verde 4, aquí verde. Verde 4, contestó Vázquez. Bien, resista, van a ir refuerzos. Recibidos. Recibidos, aquí verde 4, corto. Relato extraído del libro Batallón 5, de Emilio Villarino. El 4 de mayo de 1982, en el marco de la Guerra de las Malvinas, el destructor británico HMS Sheffield fue alcanzado por un misil antibuque Exocet disparado por un cazabombardero Super Etendard de la Armada Argentina. El ataque tomó por sorpresa a los británicos, quienes no perdían un barco en combate desde la Segunda Guerra Mundial. La maniobra argentina fue una de las misiones de mayor impacto en la Guerra de Malvinas.
El ataque sobre el HMS Sheffield se produjo poco después de las 11 de la mañana del 4 de mayo. Los superétendard argentinos habían repostado combustible en vuelo a través de un avión Hércules de la Fuerza Aérea. Las aeronaves en silencio de radio total se aproximaron al blanco sin ser notadas hasta que fue demasiado tarde para los británicos. Uno de los misiles antibuque Exocet disparados se perdió en el mar, mientras que otro dio de lleno en el destructor. El ataque provocó 20 muertos y 26 heridos. Entre los tripulantes del HMS Sheffield se encontraba el suboficial John Miller, de tan solo 20 años. Había entrado a la Marina Real a los 16 y prestó servicio en destructor inglés desde 1979 hasta su hundimiento. En declaraciones al periódico inglés The Press, Miller recordó aquella violenta jornada, en la que poco antes del ataque, se retiraba a descansar luego de terminar su turno de guardia. De pronto, hubo un golpe seco, suficiente para sacudir todo el barco. Todos supimos que algo había pasado. No estábamos seguros de si nos había golpeado un misil o un torpedo. El barco se llenaba de humo y una de las puertas estaba trabada, así que no pude llegar a mi estación de trabajo al principio, relató Miller. El Exocet impactó en el Sheffield a estribor y dejó un orificio de entrada de más de 1 metro de alto por 4,5 metros de largo. Alcanzó el área de la cocina del barco, donde murieron 8 cocineros al instante, según el diario inglés The Guardian. Cuando llegué allí, era un pandemonio. Entonces el jefe de ingenieros me mandó a que intentara sacar el humo del barco, rememoró Miller. Sin embargo, no pudieron apagar el fuego, por lo que cerraron los mamparos de acero para contener el incendio en ese sitio. El fuego no pudo ser extinguido debido a las deficiencias críticas de equipamiento y la falta de coordinación advertidas por los investigadores en un informe sobre el hundimiento, que se hizo público recién en 2017, 35 años después del hecho. La investigación señaló que factores como negligencia, inexperiencia y falta de idoneidad de la tripulación fueron los que sellaron el destino del barco. La tripulación se encontraba aburrida y un poco frustrada por la inactividad. De hecho, el oficial a cargo de la defensa antiaérea del Sheffield estaba tomando un café lejos de su puesto cuando le advirtieron del ataque. Ese mismo oficial no creía que el barco estuviera al alcance de los superétendard. Los demás oficiales, al ver los misiles que se dirigían a la nave, quedaron como hipnotizados y no lograron emitir una alerta a tiempo. No se realizaron maniobras evasivas, ni se activaron las defensas previstas para ese tipo de eventos. Nadie advirtió de la situación al capitán, quien, según el reporte, tampoco tenía mucha experiencia. Luego de casi 5 horas de infructuosos intentos de apagar el incendio, el capitán decidió abandonar el Sheffield. La tripulación se lanzó a la cubierta de la fragata HMS Arrow, que había acudido al rescate. Miller también se lanzó al Arrow, pero ofuscado por haber tenido que dejar el Sheffield, se mantuvo alejado de la cubierta. A medida que nos alejábamos en el Arrow, la tripulación del Sheffield empezó a cantar Always Look on the Bright Side of Life, cuyo título puede traducirse como Mira siempre el lado bueno de la vida, invita justamente a aceptar las desgracias y, si es posible, silbando la melodía. Cuando se realizó el pasaje de lista de los evacuados, Miller no escuchó su nombre. Por 4 o 5 horas, nadie supo que me había transferido al Arrow y como efecto colateral, el vicario local fue a la casa de mi madre a decirle que yo estaba muerto, explicó.